Hola, buenos días. Que el rostro de nuestro Dios esté resplandeciendo sobre todos ustedes. Como le digo, pues cada domingo, digo que es un gusto estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y no es una mentira, en realidad me da gusto, porque también ya estamos teniendo los servicios de manera presencial. Y para todos ustedes que no pueden asistir a este local, bueno, precisamente tenemos estas grabaciones que se suben a las distintas plataformas para que los hijos de Dios no queden sin alimento espiritual. Si nos estamos alimentando nada más de lo que el mundo provee, entonces estamos débiles espiritualmente. Por eso necesitamos la palabra de Dios, que es alimento para fortalecer nuestra vida. Y vamos a iniciar con la predicación de hoy, con la palabra que Dios puso en mi corazón hoy para compartirla con todos ustedes. Estamos hablando de los hechos. Y vamos a pedirle a nuestro Dios, ahí usted en su lugar puede hacerlo conmigo, de decirle al Padre que toque nuestra mente, que transforme nuestro corazón, que estamos listos para escuchar su palabra y que la vamos a poner por obra. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos hablando de hechos. Los hechos no son palabritas. La semana pasada vimos cómo Pedro se levantaba con valor para defender a la iglesia, defender la obra que está haciendo Dios Espíritu Santo en ella. El Señor Jesús les había dicho a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos la promesa del Padre, la cual, cuando Jesús ascendió al cielo, mandó para nosotros. Ahí comienza la historia de la iglesia en aquella fecha de Pentecostés. Porque solamente Dios puede llevar adelante una obra tan tremenda, tan grande, tan trascendente como es la iglesia, que ya lleva hasta hoy 21 siglos sobre la tierra. Entonces, el Espíritu Santo es necesario en la vida de los creyentes por varias razones. Vamos a ver hoy con la bendición de Dios algunas de ellas. Quiero que tomemos en cuenta lo que es más contundente. Simple y sencillamente trae a la vida del creyente valor y sabiduría para predicar el evangelio, sabiduría para llevar la luz a las naciones. En la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 7, dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por eso nosotros vemos a un Pedro valiente, a un Pedro que ya no se está escondiendo, que ya no está negando al Señor, sino que se para y defiende con decisión a la iglesia. Entonces dice ahí, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según Pablo, en el contexto, no según Pablo, sino que en el contexto de este versículo antes, versículo después, Pablo nos dice que lo que hace el Espíritu Santo es avivar el fuego, avivar la pasión por la obra de Cristo Jesús y también hacer que venzamos la vergüenza, esa barrera que muchas veces se interpone en nosotros para comunicar la palabra de Dios. Fíjese cómo el verso 7 está escrito en negativo. Hay un no al principio del verso. ¿Por qué no? Dice ahí. Pero permítame leerlo, parafrasearlo en manera positiva. Y entonces el verso diría así: Dios nos ha dado un espíritu que nos infunde valor, poder, amor y dominio propio. Nos transmite el dunamis de Dios, poder que genera poder en nuestra vida para hacer lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. Él transmite a nuestra vida el ágape de Dios, el amor sacrificial, el amor verdadero, amor por Dios, por su obra y por los perdidos, amor por la iglesia. Porque el amor, fíjese, es poderoso también. Esto está unido una cosa a la otra. El amor es poderoso porque nos lleva a hacer cosas atrevidas, desafiantes, ¿sí? Porque nos sentimos que con el amor somos capaces de hacerlas precisamente porque amamos a la iglesia, porque amamos a Dios, porque amamos a los que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos.
Y todo esto entonces es gracias al dunamis de Dios, a esa bendición que fue enviada del cielo para nuestras vidas. Recuerde que Juan también en el Evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 14 y en el capítulo 16, nos dice que este Espíritu Santo, esta promesa que viene del Padre, esta que fue enviada por Cristo Jesús, nos dice que nos iba a enseñar, que nos iba a guiar para que hiciéramos y dijéramos lo que teníamos que hacer. Así lo hizo Esteban, este hombre del cual hablaremos más adelante. Esteban defendía el hecho de que Jesús era Dios, el hecho de su resurrección y el hecho de la salvación a través de Cristo Jesús. Y Esteban lo defendía con argumentos que no podían refutar toda la bola de religiosos que estaba ahí. Y eso los llenaba de coraje. ¿Qué es lo que había precisamente en Esteban? Había valor, había amor, había dominio propio. Era el poder del Espíritu Santo obrando en él. Por eso es necesario que en el creyente haya estas cosas. Si no tienes al Espíritu Santo, pues no las hay. Y lo que haces a lo mejor son obras de la carne y no tienen ningún valor para Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros para que las obras sean guiadas, estas cosas sean guiadas, sean hechas por Dios mismo a través de nosotros. Y Pedro les recuerda la promesa que Dios hizo a través del profeta Joel. Pero veamos, fíjese el toque tan tremendo que le da el apóstol Pedro cuando él hace esa declaración del profeta Joel. En Joel 2:32 dice así: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. El nombre de Jehová. Cuando Pedro predica ahí en Hechos capítulo 2, verso 21, dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya no utiliza Pedro la palabra Jehová, ahora utiliza la palabra Señor. ¿Hay alguna contradicción? Claro que no. El Señor Jesús es Jehová mismo. Estamos viendo actuar a nuestro triuno Dios en la Escritura: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que Pedro no tiene ningún temor, sin ambajes. Dice que el que invoque el nombre del Señor, o sea, invocar básicamente al Señor, porque el nombre del Señor y el Señor son una cosa. Pues invocar al Señor es ser salvos, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, por la eternidad. Nació en Belén, sí es cierto, pero es precisamente cuando se hizo hombre para poder llevar a cabo la redención de todos nosotros. Pero Él es eterno. Él es antes de todas las cosas. No tiene principio ni tiene fin. Ahora entonces, ¿quién es el Señor? Y esto lo enfatizo porque hay muchos grupos por ahí, o hay un grupo por ahí que pulula por todos lados y que niegan la deidad del Señor Jesucristo. Ellos dicen que el Señor Jesucristo es como un Dios menor, un diosito. Probablemente su idea viene de la misma idea de la cual Platón habla acerca del demiurgo. O sea, un Dios que sí puede tocar la materia, un Dios que sí puede, vamos a decir, hacer cosas que el Dios grande no podría hacer. ¿Por qué? Porque es precisamente pureza, santidad y no tiene nada que ver con la materia. Pero bueno, ahí en el capítulo número 2, en el verso 36, nos dice claramente que Jesús es Señor y Cristo. Los apóstoles no se convirtieron entonces en idólatras. Ellos vieron a Dios Padre en Dios Hijo y luego lo vieron actuando a Dios Padre y Dios Hijo en el Espíritu Santo, llevando adelante la obra que Cristo Jesús había realizado en la cruz del Calvario. Así que nos encontramos nosotros a la Trinidad, a la Triunidad, obrando a través de toda la Escritura, desde Génesis capítulo número 1. Comprobaremos, fíjese, todavía más en este libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo es Dios mismo actuando entre nosotros hasta el día de hoy. Porque nosotros no nos regresamos o no nos hicimos otra cosa de idólatras. Nosotros no seguimos siendo paganos, todos los que seguimos al Señor Jesús. No estamos adorando varios dioses o diosesitos. Y esto lo podemos ver claramente cuando también
Isaías, 100 años después de Joel, o sea, 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dijo lo mismo con respecto a Jehová, a que Jehová es Cristo Jesús, es Jesús. Él dice en el capítulo 40, en el verso 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Fíjense, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién le preparó el camino Juan el que bautizaba? ¿No fue al Señor Jesús? Claro que sí. Entonces no hay ningún error en la Escritura. La Escritura no nos lleva al paganismo. Por el contrario, la Escritura abre nuestros ojos y nos muestra al Dios vivo y verdadero. Es precisamente a Cristo Jesús. Y mire, vamos a verlo en la Escritura. Entonces, Juan Bautista declara él mismo quién es, para que veamos que concuerda con lo que dijo Isaías. Y este testimonio se encuentra registrado en el Evangelio de Juan, Juan el apóstol, en el capítulo 1, del verso 19 al 24. Se los voy a leer. Dice así: este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Ellos sabían quién era él. Ellos sabían que era un sacerdote, que pertenecía a la tribu de Leví. Así que ese quién eres tiene que ver con algo más. Pero el mismo Juan, bueno, la Escritura más bien nos da testimonio de quién es Juan. Yo le dije, ellos sabían que era un sacerdote, que era un levita, que era de la tribu de Leví. En Lucas capítulo 1, fíjese, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces aquí nos dice que tanto Zacarías como Elisabet eran descendencia de Aarón, ¿sí? Eran sacerdotes, eran de la tribu de Leví. Ambos sacerdotes, por lo tanto, el hijo es un sacerdote. Él pertenecía a la tribu de Leví. Versos más adelante dice: entonces preguntaron por señas al padre, porque acuérdese, viene el ángel y le habla acerca de lo que va a ser Dios en el vientre de su esposa, y él no lo cree. Y entonces el ángel lo disciplina y lo deja mudo. Y llega el momento en que llega a este mundo Juan y le pregunta a la gente, a Elisabet, ¿cómo se llama? Todos esperaban escuchar Zacarías, pero Elisabet les dijo: se llama Juan. Y dijeron: no puede ser. No hay nadie que se llame así en tu familia. Y entonces van y le preguntan, ¿verdad?, a Zacarías, y le dicen pues que cuál es el nombre, y le dan una tablilla para que escriba el nombre ahí. Y cuando Zacarías escribe Juan es su nombre. Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Ahora, ¿por qué la importancia de que se llame Juan? Obviamente, esto es una obra de Dios y tiene que ver con lo que Dios iba a comenzar a hacer a través de Juan. La palabra Juan viene del hebreo Yohanan. Yohanan es un nombre compuesto por Jeho y Hanán, que traducido es Dios es misericordioso. Y Dios a través de Juan iba a empezar a mostrar su misericordia al pueblo. Iba a hablar sobre y a preparar el camino para el Señor Jesús, para que viniera aquel que traería salvación al mundo entero, no nada más a Israel. Entonces Dios ya estaba mostrando su misericordia. Por eso su nombre es importante. Su nombre es Juan. Y por eso el nombre del Señor Jesús es importante. Se llama Jesús, Jehová salva. Y sigue diciendo ahí en el mismo Lucas, en el capítulo 1, dice: y cuando pasó esto, dice, y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Es lo que dijo Isaías, ¿no es cierto? Y aquí vemos que a quien se le prepara el camino es a Jehová hecho hombre, es a Jesús. Pero le decía yo, volvamos a Juan, le decía yo que la pregunta que hacían estos enviados a preguntarle: ¿quién eres? ¿Quién eres tú para andar predicando esto? Y entonces Juan, el que bautizaba, les dijo:
Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? O sea, si tú no eres nadie de los que te acabamos de mencionar, ¿quién eres tú para estar predicando lo que estás diciendo? Dínoslo para que demos respuesta a los que nos mandaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Déjeme hacer una precisión. El manuscrito no dice la voz de uno que clama en el desierto. Literalmente dice: ego pone boao en jo eremos. Lo que está diciendo es: soy voz que clama en el desierto. No dice soy la voz de uno, porque podría causar alguna confusión. Él es voz que clama en el desierto. O sea, él es la voz de que hablaba Isaías. Por eso dice: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Profecía cumplida. Y los que habían sido enviados, nos dice por ahí Juan, eran de los fariseos. Pero ahora vemos el mismo testimonio que da Juan el apóstol. En su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 21 y 22, también nos da testimonio de quién es el Señor. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios que ha venido? Jesús. Dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Está hablando del Señor Jesucristo. Vea usted la forma en que está construida esta declaración, este enunciado. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por eso luego nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Juan también entonces nos dice que no se convirtió en un idólatra, que no empezó a crear dioses y a seguir dioses. Él dice que Dios le dio entendimiento, les dio entendimiento para que supieran, para que conocieran que Cristo Jesús es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso nos recomienda Juan, al terminar estas frases, nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, no se vayan a convertir en idólatras. ¿Por qué es importante recordar esto? Por la declaración contundente que hizo Pedro, basado en la declaración de Joel: el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y le recuerdo que el nombre de Jesús es una contracción que significa Jehová salva. Esta declaración entonces hecha por Pedro en Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación ya no está basada entonces en cumplir la ley o en sacrificar animalitos para perdón de los pecados. El animalito inocente cargaba con la culpa cuando era sacrificado. Su sangre derramada cubría ante Dios el pecado. Por eso la tapa del arca de la alianza, la parte de arriba, la que se rociaba con sangre, se llama propiciatorio. O sea, porque era cubierto, era la cubierta, la cubrían de sangre para que Dios, vamos a decir de esta manera, no viera el pecado. Pero Cristo es, y lo dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado. No quita, o sea, más bien lo quita porque se lo lleva. Se lo lleva cargando. Esto es la idea de la palabra airó, quitar. Se lo llevó cargando. Entonces, la justicia de Cristo Jesús nos fue imputada a nosotros, nos fue atribuida a nosotros, y nosotros cargamos con nuestra culpa a Cristo Jesús y Él se llevó el pecado. Voy a leerle dos versículos más, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que son contundentes. Primero el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, esto es a Jesús, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces aquí vemos, fíjese, el cumplimiento de Isaías 53:6.
que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se fija? Entonces, si hay que invocar no quiere decir que hagamos una simple, sencilla declaración del nombre de Jesús. La palabra invocar viene del griego epikaleo. Es una palabra compuesta. Epikaleo quiere decir básicamente llamar con mucha intensidad, pedir ayuda. Cuando se pide ayuda, se pide con mucha intensidad. Y en la Biblia, el hecho de que nosotros invoquemos el nombre del Señor, o sea, lo llamemos para pedirle ayuda, para pedirle socorro, para que nos salve, entonces debe ir cargada de fe, de un corazón sincero que está pidiendo y necesitando de la salvación que Dios nos puede dar, porque esto se trata de vida eterna. No estamos hablando de 10 años, de 20 años, de 100 años en el infierno. Estamos hablando de una eternidad ahí, o una eternidad con Dios. Por eso hay que poner el corazón. Eso es a lo que se refiere la invocación. Tiene que ser con el corazón, tiene que ser sincera, honesta. No es un juego. Si usted no lo ha llamado, si usted no lo ha invocado, puedes hacerlo ahora. Epikaleo. Epi significa sobre o por encima. Kaleo significa llamar. O sea, no es un simple llamado. Haz un gran llamado a Dios. Esto no quiere decir que hagas un drama, Lo que quiere decir es, otra vez, métele corazón. Habla sinceramente. Porque la invocación no es un hechizo. No es una palabra mágica. Tiene que ver con el corazón. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el verso 7, se nos dice que el Señor, nuestro Dios, no mira lo que decimos con los labios, sino que al estar hablando con Él, lo que mira es el corazón. Él ve si lo que estás diciendo lo dices sinceramente, con honestidad y verdad. Por eso Pedro dice que lo invoquemos, dice: invócalo y sean salvos de esta perversa generación. Cuando la gente está reunida ahí en Jerusalén, oye la predicación y pasaron varias cosas en su corazón. Número 1 dice que se compungieron de corazón. ¿Y qué es esto? ¿Les dio un retorcijón o qué? No, la palabra compungieron significa que sintieron un dolor muy grande, como si una flecha atravesara su corazón. Pero lo que atravesó su corazón, o más bien pegó en su corazón, no fue una flecha, fue la palabra de Dios, fue el testimonio de lo que Dios estaba haciendo por ellos. Quizás muchos de ellos, al estar escuchando estas palabras que estaba predicando Pedro, pensaron: ¿cómo es posible que hayamos crucificado a nuestro Mesías? ¿Cómo es posible que sacrificamos al Salvador, al que nosotros estábamos esperando? Y aún a pesar de eso, por lo que dice este hombre, se refieren a Pedro, por lo que dice este hombre, aún está extendiéndonos la mano para que vayamos a la salvación. Nosotros cambiamos a Cristo Jesús por un criminal, a Barrabás, un asesino confeso. Y quizá pensaban: permitimos que lo torturaran, cuando él solamente en realidad hacía bienes, predicaba del amor, de la salvación, del Dios bueno que existe. Y luego llegaban a la conclusión: y nosotros, el día que lo crucificamos, hicimos una verbena, mientras él moría con mucho dolor en una cruz. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ellos, al estar oyendo la predicación de Pedro, al sentir ese dolor que pegaba duro en su corazón, lloraron por lo que hicieron? ¿Cuántos de ellos en ese momento cayeron de rodillas pidiéndole perdón a Dios? No podían regresar el tiempo, pero lo que sí podían hacer era hacer la voluntad de Dios. Ese mensaje es el evangelio, son buenas noticias. Dios está dando la oportunidad. Ellos preguntaron: ¿qué hacemos? Y mire, el Señor Jesucristo ya había contestado a esta pregunta tiempo atrás. Cuando queda registrado allá en Mateo que le preguntan qué es lo que deben hacer, dice así la pregunta: ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer la voluntad del Padre?
En Juan 6:29, lo voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: Jesús contestó: esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. O sea, Cristo Jesús está diciendo que crean en mí, que confíen en lo que yo les estoy diciendo. Así que a la pregunta de qué hacemos, tienen que tener presente la respuesta que le dio Pedro. Tienes que tener presente la respuesta que dio Pedro. Arrepiéntanse. Esta palabra es del griego metanoeo, que significa cambia de manera de pensar, cambia de manera de vivir, cambia de actitud. Todo esto con respecto a Cristo Jesús. Cambiemos, o sea, cambia la manera de pensar con respecto a Él. No es un simple rabí, no es un merolico, no es un revolucionario, no es un religioso, es el Salvador del mundo, es Dios hecho hombre. Él sí puede salvar. No se trata de que con tus labios digas que crees en Él. Eso hasta un perico lo puede hacer. Se trata de que lo reconozcas como tu único Señor y Salvador. Se trata de que dejes tu vida vieja y comiences a andar en la vida nueva que Dios te da. No se trata de una moda. Se trata de que cada día de tu vida la vivas para Él. No es una religión para los domingos. Creerle a Cristo es vivir para Él. Creer en Cristo es una forma de vivir. Es una forma de vivir. ¿Por qué? Porque cuando tú abres tu corazón a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a ti. Es Dios y viene a ti. Y va donde tú vayas. Oye lo que tú oyes y dices. Sabe lo que tú piensas y por qué lo piensas. Por eso estamos hablando, y no porque lo digo yo, sino porque la Biblia lo muestra, estamos hablando de una forma de vida, no de una religión. Metanoeo, arrepiéntanse. No se trata de que te sientas mal. No se trata de que llores y te aflijas por lo que hiciste y que no pase de ahí. Mira lo que escribió Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. O sea, cuando Dios está tocando, cuando Dios como una flecha toca tu corazón, entonces lo que te produce una tristeza. Y esa tristeza, dice, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, dice. Entonces, de sentir eso, no te arrepientas. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Déjame hacer una comparación entre lo que es el arrepentimiento y lo que es el remordimiento. Que muchas veces la gente lo que siente es remordimiento, no arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a Dios. El remordimiento te deja donde estás. Y a final de cuentas, por muy mal que te hayas sentido, justificas tu acción. No hay ningún cambio. Como ya lo he dicho antes, no se trata de ser perfectos, pero sí se trata de buscar la perfección con todo el corazón, aunque no la encontraremos en esta vida porque somos imperfectos. Pero Dios mira nuestro corazón. Qué tremendo. A la pregunta de qué hacemos, debes tener presente la respuesta de Pedro. Arrepiéntense, dice, y bautícense. Bautizo quiere decir lavar o sumergir. Todo creyente, después de haber abierto su corazón a Cristo Jesús, debe bautizarse. Alguien puede estarse preguntando, pero ¿por qué me tengo que bautizar? Simple y sencillamente porque Cristo lo ordenó. Cuando dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, luego dijo, y bautícenlos, o bautizándolos. O sea, primero tienes que ser creyente. Para que seas un discípulo tienes que ser un creyente. A los creyentes se les bautiza. El bautizo es para identificarte con Cristo Jesús y con la iglesia. Porque al sumergirte en las aguas, lo que estás declarando es lo que ya pasó en tu corazón, pero lo estás mostrando ahora de una manera visible. Que has muerto a tu vieja manera de vivir,
Y cuando sales de las aguas, entonces has resucitado con Cristo para andar en una vida nueva. El bautismo no es para cambiarte el nombre o para ponerte nombre. El bautismo no es para cambiarte de religión. El bautismo es entonces, en primera instancia, para identificarte con Cristo. Hay quien dice, es que yo ya fui bautizado cuando era niño. Ese bautizo es un bautizo religioso. No tiene nada que ver con el bautizo cristiano. El bautismo cristiano se lleva a cabo solamente en adultos. Tienes que tener la capacidad de creer. Tienes que tener la capacidad de creer. Un niño no tiene esa capacidad. Un bebito no tiene esa capacidad. Un recién nacido de días, de meses, no tiene esa capacidad. Entonces en el bautizo cristiano, no hay padrinos. O sea, no hay quien tome una decisión por otro. Porque los padrinos son los que declaran, ¿verdad? Que sí, el niño va a creer y que ellos se van a encargar de hacer lo que crea. Pero mira, Dios no admite esto porque Dios nos hace responsables a cada uno de nosotros de nuestras propias decisiones. Mateo capítulo 12, verso 37 dice así: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No hay manera de que alguien decida por ti. Tú eres el que decide qué vas a hacer con lo que estás oyendo. Entonces el bautismo es necesario, dijimos, por dos razones. Uno, para identificarte con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y el otro, para identificarte con la iglesia, porque toda la iglesia se ha bautizado. Toda la iglesia se ha identificado con Cristo. Somos cristianos. Hechos 2:41 nos dice: así que los que recibieron la palabra, o sea, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjate qué tremendo esta declaración de Lucas. Nos dice que a los como 120 que había, se añaden como 3,000. O sea, hay 3,120 más aproximadamente. Pero Lucas en algún tiempito no deja de contar, porque luego más adelante vamos a ver que nos dice, pues ahora los que se convirtieron eran como 5,000. Pero más adelante nos dicen, no, pues era una multitud, o sea, ya ni siquiera se pone a hacer el cálculo de cuántos eran, porque estaban viniendo a Cristo Jesús muchos en esos momentos. Después de eso, algo ha pasado a lo largo del tiempo. Estas grandes multitudes que venían a Cristo Jesús buscando salvación, ya no se da. Satanás, el mundo y la carne han hecho su papel, su tarea. Y comenzaron a causar tropiezo a la gente. Pero Cristo Jesús también ya lo había dicho. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Claro que la recuerdas. Hay semilla que cae en el camino duro. Esa viene el malo, dice, y la arrebata, para que no se te ocurra poner atención en el mensaje. Hay semilla que cae entre pedregales. Hay semilla que cae entre cardos y espinos. No entran, no penetran, no produce fruto para Dios. Pero aquellas pocas, dice, caen en buena tierra y producen fruto a 100 por 1. Producen fruto para Dios, pero no son los más, son los menos. Pero que esto no te pase a ti, no dejes que pase contigo. Ven a Cristo Jesús pidiendo salvación, invoca su nombre con todo tu corazón. Y Él no te va a negar nunca la salvación. De eso se trata lo que estaba predicando Pedro. Por eso Pedro está centrando el mensaje en Jesús Nazareno, en Jesús de Nazaret, en lo que vino a hacer en una cruz. ¿Qué les dijo a los religiosos? ¿Te acuerdas? No crean que ustedes han anulado el mensaje de Dios, el propósito de Dios. No lo han anulado. Por el contrario, de eso se trataba. Dios Padre así lo había determinado. Conclusión. Hablemos de hechos, no de palabritas. Alguien puede estar pensando, ¿a poco tan solo por una predicación la gente se salva? Sí, así es. Y no porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice. Hace 21 siglos la gente decía lo mismo.
Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que eso que la gente consideraba una locura, o sea, salvarse por una predicación, es precisamente lo que Dios usa para salvar a la gente hasta el día de hoy. Dios no te está poniendo el camino difícil, pero tampoco fácil. Porque creer, verdaderamente creer, no es cuestión de palabras. Creer te lleva a los hechos que produce el arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar con respecto a Cristo. Él es el único Salvador. Cambia tu actitud hacia la vida. No se trata de seguir al mundo, sino de seguir a Cristo Jesús. Cambia tu manera de pensar con respecto al pecado. El pecado no es diversión, ofende a Dios y te lleva a la muerte eterna. Estos son hechos, no palabritas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por tu amor, Señor, que se extiende y se prolonga, Señor, ya a lo largo de 21 siglos. Y es porque tu paciencia, Señor, tu paciencia está buscando más gente que quiere estar en la eternidad contigo. Te agradecemos por todo tu amor y tu misericordia. Y tú sabes, en nuestro corazón hay gente por la que te estamos pidiendo que venga a Cristo Jesús. Gracias por dar tiempo y oportunidad, eterno Dios. Tú cumplirás tu propósito para la gloria tuya. Y te estamos pidiendo también, Señor, como lo hacemos de constante. Bendícenos, Señor. Estamos viviendo una época difícil para el mundo. Protégenos de esa plaga que azota el mundo. Ayúdanos a ser fuertes espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a que seamos fuertes físicamente y entonces, Señor, el virus no nos toque. Y si nos toca, Señor, porque es tu voluntad, entonces que salga fácil de nuestro cuerpo. Danos la salud. Y Señor, haznos fuertes también en las cuestiones económicas. No permitas que seamos dañados, Señor, por las circunstancias que suceden en el mundo. Tú eres Dios. Tú, Señor, consérvanos nuestros negocios, nuestros trabajos, todos los esfuerzos que hacemos en casa, que se hacen en casa por salir adelante, eterno Dios. Ya lo has hecho hasta ahora, síguelo haciendo, Señor, hasta que nos lleves a tu presencia. Tú extiende generosamente tu mano para que nosotros tomemos abundantemente de ella, pero también, Señor, que nosotros seamos agradecidos y regresemos a tu mano los diezmos y las ofrendas que se requieren para que tu obra en el mundo entero siga adelante, eterno Dios. Danos a todos entonces tu ayuda, tu capacidad, Señor, para que hagamos todo con honestidad, que seamos buenos administradores de los recursos que tú nos das, para la gloria tuya, eterno Dios. Y no nos olvidamos de tu pueblo Israel, que también rogamos sea bendecido igual, porque es tu pueblo, Señor, tu pueblo elegido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, familia, amigos, este Dios maravilloso que nos da una oportunidad maravillosa a través del mensaje de salvación, las buenas noticias de que hay salvación en Cristo Jesús, que Él te guarde del mal, te aparte de los peligros y te prospere en todo lo que tú haces. Así te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.